La mesa familiar. Me llamo Clara Luz Velázquez. Tengo 67 años. Siempre he sido de esas mujeres que creen en el orden tranquilo, servilletas de lino bien dobladas, puré de papas sin grumos, cenas familiares que empiezan puntuales. Supongo que por eso ese momento sigue resonando en mi cabeza el sonido de una cuchara cayendo, una risa y luego algo mucho peor. Era un domingo por la tarde de esas tardes de primavera en las que la luz se cuela por la ventana en rayos dorados, atrapando el polvo y las fotos enmarcadas de la infancia de Javier en la pared. Había pasado toda la tarde cocinando albóndigas con salsa, zanahorias asadas y un pay de nuez que a Sofía le encantaba. Mis manos aún olían a mantequilla y tomillo. Estábamos a la mitad de la cena, cuando Sofía se recargó en su silla con una copa de vino en la mano y soltó una sonrisa burlona. Miró a Javier, luego a mí. Pensé que iba a contar otra de sus historias del trabajo, algo ruidoso, pero inofensivo. En cambio ladeó la cabeza con los ojos brillando y dijo: «Mi esposo dice que te lo mereces». Y entonces se inclinó hacia adelante y escupió directo en mi plato. No fue un acto nervioso, ni pequeño, fue intencional. El sonido húmedo golpeó el puré espeso y definitivo. Por un instante nadie se movió. Javier parpadeó. Mi tenedor se quedó congelado en mi mano. Al otro lado de la mesa mi nieto Matías, de 10 años, soltó una risa aguda y luego se tapó la boca. Sofía sonrió como si hubiera contado el mejor chiste de la noche. Javier no dijo nada, solo siguió masticando. Miré mi plato. Hace un momento era una cena. Ahora era algo que no podía ver sin sentir que se me cerraba la garganta. El olor a pimienta y salsa se volvió metálico. Sentí mi pulso en las muñecas. Podría haber gritado. Podría haber golpeado la mesa. Podría haber dicho algo que no se puede retirar. Pero no lo hice. Dejé el tenedor con suavidad, tan silencioso que el tintineo contra el plato sonó cortés. Los minutos se alargaron. Nadie habló. Luego Sofía soltó una carcajada fuerte, deliberada como una señal. Matías se unió. Y luego Javier, con un suspiro que se convirtió en una risita. Hasta mi cuñada, sentada al fondo, sonrió incómoda y murmuró: «Típico de Sofía». Típico. Siempre pensé que esa palabra significaba predecible. Esa noche significó permiso. El sonido llenó el comedor. Las risas agudas y descuidadas rebotaban en las paredes hasta que ya no sonaban humanas. Recuerdo el candelabro temblando ligeramente, las sombras de sus cristales danzando sobre el mantel. El aroma de las zanahorias asadas se volvió agrio. Empujé mi silla hacia atrás. Las patas rasparon el suelo de madera, cortando la risa como un cuchillo. Por un segundo todo se detuvo. Sofía paró a medio sorbo. Javier levantó la vista al fin con una expresión vacía, como esperando una señal. «Creo que por hoy es suficiente», dije. Mi voz no tembló. Me sorprendió lo firme que sonó, casi desapegada. Me puse de pie, ajusté mi suéter y caminé hacia la cocina. Nadie me detuvo. En la cocina el fregadero estaba lleno de agua tibia y burbujas de jabón con un fuerte olor a detergente de limón. Lavé mis manos, aunque no estaban sucias. Por la puerta abierta escuché sillas moverse, cubiertos, chocar a alguien encendiendo el televisor. Ya habían pasado página. Cuando me di la vuelta para irme, la voz de Sofía llegó alta y divertida. Parece que no aguantó el chiste. Tomé mi bolso del mostrador, me lo colgué al hombro y volví a pasar por el comedor. Matías lamía el glaseado de su pulgar. El celular de Javier vibraba junto a su plato. La casa que alguna vez ayudé a comprar, mi nombre aún en el préstamo, se sentía más pequeña que nunca. En la puerta me detuve. Pensé que tal vez Javier levantaría la vista, que me miraría a los ojos, que ofrecería algo, una palabra, un gesto, algo humano. No lo hizo. Afuera el aire era denso y húmedo, con un leve olor a lodo del río cercano. Las chicharras zumbaban en los árboles. Bajé los escalones del porche con cuidado, esquivando el ladrillo suelto al final. Mi coche estaba bajo el farol, el capó reflejando el último pedazo de cielo rosa. Cuando cerré la puerta del conductor, el ruido de la casa quedó atrás. Agarré el volante y exhalé, dándome cuenta de que mis manos temblaban.
Miré mi reflejo en el retrovisor, las líneas alrededor de mi boca, las migajas de harina en mi manga. Por primera vez en mucho tiempo, no reconocí a la mujer que me miraba. No manejé a casa de inmediato. Me quedé ahí hasta que la calle se oscureció, hasta que las luces de la casa de Javier se apagaron una por una. Por la ventana de la sala vi a Sofía pasar con platos a Matías, saltando detrás de ella a Javier al final con su celular en la mano. Parecía normal doméstico cálido completo. Y por primera vez me di cuenta de que no me veían como parte de eso. El motor arrancó con un zumbido suave. Salí despacio dejando que el coche pasara por los setos que planté hace una década, cuando la casa aún era nuestra, cuando las cenas familiares terminaban con risas que no dolían. Las calles de Mérida estaban vacías, los robles formando arcos oscuros sobre el camino. Mi pecho se sentía vacío, pero mis pensamientos eran claros y afilados. No lloré. No maldije. Solo manejé hacia mi pequeño departamento cerca del parque de la ermita, hacia la tetera que esperaba en la estufa, hacia el silencio que vendría después. Detrás de mí la casa desapareció en la noche. Mañana me despertaría temprano. Haría café. Y por primera vez en años decidiría qué se quedaba en mi vida. Y qué no. La carretera estaba silenciosa esa noche, con esa calma que te aprieta el pecho. Mérida después del atardecer siempre parecía de otro siglo, robles extendiendo sus ramas sobre las calles, su musgo colgando bajo como susurros. Bajé la ventana dejando entrar el aire húmedo y manejé sin radio, sin más sonido que el zumbido suave de las llantas en el asfalto. No planeé irme sin despedirme. Simplemente pasó. En el momento en que salí de esa casa, supe que cualquier palabra que dijera habría salido mal, demasiado cortante, demasiado pequeña, demasiado tarde. Los faroles parpadeaban sobre el parabrisas uno por uno, como latidos lentos y medidos. Pasé por la tiendita de la esquina donde Javier compraba cartas de béisbol de niño, la escuela donde lloró su primer día. Cada lugar cargaba una versión fantasma de nosotros, una madre que trabajaba 2 turnos para mantener su uniforme planchado y su lunch listo, un niño que una vez prometió cuidarme algún día. Le creí. En un semáforo en rojo apoyé la mano en el volante y pensé en las cuentas que había pagado a lo largo de los años. Hipoteca seguro la luz cuando a Sofía le reducían horas. Ayuditas temporales que se volvieron hábitos. Cada vez que firmaba un cheque me decía que era amor. Pero el amor no se envía en pagos automáticos. No se convierte en un débito directo que nadie agradece. El semáforo cambió a verde. No me moví de inmediato. Recordé la primera vez que conocí a Sofía, su perfume demasiado fuerte, su sonrisa afilada como vidrio. Javier estaba tan orgulloso presumiendo a la mujer que lo entendía. Intenté quererla. Hasta ayudé a planear su boda. En algún punto entre las mesas y los papeles de la hipoteca, ella empezó a hablarme como si fuera un mueble que venía con la casa. El pensamiento me hizo apretar la mandíbula, pero no dejé que la rabia tomara el volante. La furia cuando llegó ya no era ruidosa. Era fría y clara, una especie de nitidez que hacía cada kilómetro más definido. Cuando llegué a mi colonia, la luna ya había salido. El pequeño conjunto de departamentos estaba bajo árboles de magnolia, sus flores blancas y anchas contra la oscuridad. La luz de mi porche seguía encendida. Olvidé apagarla. Por la ventana vi el contorno tenue de mi tetera en el mostrador esperando. Estacioné, apagué el motor y me quedé un momento escuchando el tic-tac del coche enfriándose. Pensé en la familia aún sentada en esa mesa, Javier con su celular, Sofía con su copa de vino, Matías probablemente jugando en su tableta. La imagen era tan ordinaria que dolía. Entonces algo cambió dentro de mí, silencioso pero decisivo. No iba a regresar. Ni para defenderme, ni para exigir una disculpa, ni para hacerles entender. Entender ya no era mi trabajo. Saqué las llaves del encendido y salí. La noche olía a lluvia y césped recién cortado. Al cerrar el coche me di cuenta de que mis manos habían dejado de temblar. El silencio que siguió no se sentía como vacío. Se sentía como una puerta cerrándose detrás de mí, suave y final.
Adentro encendí la tetera, puse una taza en el mostrador y esperé a que hirviera el agua. El zumbido llenó la pequeña cocina, constante y familiar. Cuando el silbido finalmente subió agudo y limpio, no sonó solitario. Sonó a comienzo. El té se enfrió para cuando abrí mi laptop. La luz de medianoche se colaba por las persianas de la cocina suave y azul, trazando rayas sobre la mesa donde mis recibos estaban apilados ordenadamente. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y el leve murmullo del ventilador de techo. Había vivido sola 4 años, pero nunca se sintió como soledad hasta esa noche, hasta que me di cuenta de cuánto de mi vida aún giraba en torno a personas que ya no me veían. Tecleé mi contraseña del banco y esperé a que cargara la página. El tablero me recibió con filas pulcras de transacciones, el tipo de orden que siempre me había reconfortado. Cada línea tenía un nombre, una fecha, un monto. Cada una era un pedacito de mí, que se iba cada mes sin que nadie lo notara. Hipoteca C280, seguro de casa, C3 500, servicios variable. Luz, gas, internet, plan de celular. La mayoría ya ni eran míos. Desplacé la pantalla. El patrón era claro y humillante. Lo que yo llamaba ayudar a mi hijo se había convertido en una nómina silenciosa para 2 casas, la mía y la suya. Empezó hace años cuando Javier y Sofía recién se casaron. El primer pago debía ser temporal solo hasta que el trabajo de Sofía se estabilizara. Recuerdo sentirme orgullosa al ofrecerlo. Me hacía sentir útil otra vez, necesitada. Una madre que aún podía proteger a su hijo adulto del mundo. Pero los meses se convirtieron en años y las líneas temporales en el estado de cuenta nunca desaparecieron. Esa noche, al verlas, no sentí orgullo. Me sentí borrada. Hice clic en el primer pago, la hipoteca, y abrí la configuración. Una pequeña ventana apareció: pago automático activo. Debajo un botón simple: cancelar. Dudé más de lo que esperaba. Mi dedo tembló no por duda sino por el peso de los años. Luego hice clic. Un mensaje de confirmación apareció: pago automático cancelado con éxito. El sonido del clic fue pequeño, casi cortés, pero me atravesó como una ruptura limpia. Hice lo mismo con los demás. Luz. Internet. La tarjeta de crédito conjunta que firmé cuando Javier necesitaba construir historial. Cada cancelación era como desenredar un hilo de una red en la que no sabía que estaba atrapada. A la mitad, la interfaz del banco me desconectó por motivos de seguridad. Tuve que iniciar sesión otra vez. Me hizo reír qué cuidadoso era el sistema con mi información, mientras yo nunca protegí mi propia vida. Cuando llegué al último pago, el reloj de la pared marcaba la 1:17 de la mañana. Encontré una libreta junto a los recibos y abrí una página en blanco. Durante años la usé para rastrear pagos y fechas de vencimiento, cada línea escrita con mi letra pulcra. Ahora, al final de la lista, escribí una última entrada: hipoteca, cancelada. Miré la palabra por un largo rato. Cancelada. Parecía demasiado final, demasiado pesada, pero de alguna manera correcta. Cerré la libreta, apagué la laptop y exhalé. El aire en la cocina se sentía diferente, más ligero, pero extraño, como si las paredes mismas se ajustaran a la nueva matemática de mi vida. Junté los papeles en una carpeta, la guardé en el cajón y lo cerré. El clic del pestillo resonó levemente en la casa. Afuera la calle estaba quieta. Podía ver la luz del porche del vecino, la misma que antes me molestaba por ser demasiado brillante. Esa noche no me importó. Era prueba de que el mundo seguía girando aunque el mío acababa de cambiar. Lavé mi taza, la puse a secar boca abajo y apagué la luz. El brillo de la pantalla de la laptop se desvaneció tras un segundo. Mi reflejo apareció débilmente en el vidrio, más vieja, más firme, ya no esperando que alguien me diera las gracias. Por primera vez en años, no tenía nada en automático. El mensaje llegó a la mañana siguiente mientras hacía café. El sol apenas salía pintando el suelo de la cocina de un dorado pálido y por primera vez en semanas sentía algo parecido a la calma. Había cancelado todo la noche anterior.
El aire de la casa aún olía levemente a papeles y limpiador de limón. Entonces mi celular vibró. Era Javier. Tal vez sea mejor que tomemos un poco de distancia, mamá. No nos contactes por un tiempo. Es demasiado. Miré las palabras por un largo rato. No había enojo en ellas ni signos de puntuación que cortaran, solo ese tono cuidadoso que usaba cuando quería sonar razonable mientras cerraba una puerta. Dejé el café y escribí despacio. Entendido. El pago automático de la hipoteca termina mañana. Le di enviar antes de pensarlo 2 veces. El silencio que siguió se sintió casi ceremonial. Vi los 3 puntitos aparecer, desaparecer y aparecer de nuevo. Pero no llegó ninguna respuesta. Terminé mi café y seguí con mi día, doblando ropa, abriendo ventanas, dejando entrar el aire de primavera. La calma se sentía ganada. Para la noche casi lo olvidé. Estaba a la mitad de una película vieja, cuando mi celular empezó a vibrar de nuevo, notificaciones del chat grupal, una tras otra, el hilo donde aún estaba mi nombre. A las 11:42 p.m. explotó. Sofía primero. ¿De qué estás hablando? Luego. Javier, espera. Mamá, ¿en serio? ¿Lo estás terminando así nada más? Sofía de nuevo. No puedes dejar de pagar la hipoteca así. No funciona así, Javier. Dijiste que ayudarías hasta que saliera el refinanciamiento. Y luego mi cuñada intervino como si hubiera estado esperando una razón para hablar. Clara, esto es mezquino y cruel. Desplacé la pantalla viendo las líneas amontonarse, sorpresa, pánico, indignación. El hilo iba tan rápido que casi era gracioso, todos escribiendo al mismo tiempo, nadie parando para respirar. Luego Sofía otra vez. ¿En serio vas a joder a tu propio hijo? Un segundo después. Estás enferma. Necesitas ayuda. Javier. Mamá, no puedo creer que hagas esto. Puse el celular en la mesa y dejé que vibrara contra la madera, la pantalla encendiéndose cada pocos segundos como un latido. No respondí. Me serví otra media taza de café, aunque ya estaba frío, y me recargué en la silla. Cuando el zumbido paró, tomé el celular de nuevo. El último mensaje era de Sofía. No nos escribas nunca más. Hiciste tu elección. Por un rato solo lo miré. Luego apagué el celular y lo puse boca abajo junto al fregadero. La casa volvió a su calma habitual. El refrigerador zumbaba suavemente, el reloj en la pared marcaba su ritmo constante, y afuera el silbido de un tren sonaba débilmente al otro lado del río. Lavé mi taza, la sequé con cuidado y colgué el trapo en su gancho. Mi cuerpo se sentía cansado, pero mi mente estaba en calma. No era paz todavía, no del todo, pero estaba lo bastante cerca como para tocarla. El timbre sonó poco después de las 8. No esperaba a nadie, mucho menos un lunes por la mañana, pero cuando abrí la puerta, ahí estaba Daniela con 2 vasos de café de papel y una bolsa que olía a bagels. «Buenos días», dijo entrando antes de que pudiera responder. «¿Te tomaste tu tiempo?» Parpadeé. ¿Para qué? Para dejar de pagar por los errores de los demás. Puso los cafés en el mostrador, tiró sus llaves en el tazón de cerámica junto a la puerta, como si viviera aquí, y empezó a sacar los bagels. Vi el chat grupal. Están perdiendo la cabeza. ¡Felicidades! Casi sonreí. ¿Lo leíste? Se encogió de hombros. Javier me agregó hace años cuando quiso pedir prestado para el coche de Sofía. ¿Recuerdas? Nunca salí del grupo. Daniela era la hija de la hermana de mi madre, 4 años menor que Javier, y la única en la familia que había evitado enredarse en favores y culpas. Trabajaba en contabilidad para una pequeña firma en el centro, un trabajo que exigía precisión. Incluso de niñas ella manejaba su domingo como profesional. Solía burlarme de eso. Ahora, viéndola sacar hojas de cálculo en su tableta, agradecía que mantuviera el hábito. Abrió uno de los cafés y me lo pasó. «Vamos a hacer una desintoxicación financiera». Solté una risa suave. «Suena peligroso». «Necesario», dijo deslizando la pantalla. «Muéstrame tus cuentas». Debería haber sentido invasión, pero no fue así. Tal vez porque estaba cansada de fingir que todo estaba bien. Giré la laptop hacia ella y juntas revisamos los números. «Hipoteca», dijo tocando con su lápiz óptico.
Cancelada. Servicios cancelados. Tarjeta de crédito conjunta cerrada anoche. Sus ojos se alzaron aprobando. Esta vez vas en serio. Creo que sí, dije bajito. Seguimos primas de seguros, suscripciones, servicios de streaming. La mitad de los cargos tenían nombres que apenas reconocía. Daniela rastreó cada uno como detective haciendo notas con su letra ordenada. ¿Estabas pagando su Disney Plus?, preguntó incrédula. Ni siquiera tienen hijos grandes para verlo. Matías lo usa a veces. Pues que aprenda a vivir sin caricaturas por un rato. Sonrió, pero su tono era amable. Cuando terminamos, giró la tableta hacia mí. Has estado sosteniendo 2 casas, Clara. No es de extrañar que siempre te veas agotada. No me había dado cuenta de que estaba conteniendo el aliento hasta entonces. Exhalé despacio. Pensé que estaba ayudando. Lo estabas, dijo más suave ahora. Pero no puedes ayudar a quien solo te ve como un recurso. Eso no es familia, es nómina. La verdad caló hondo. Comimos los bagels en silencio por unos minutos. La cocina olía a sésamo tostado y café reconfortante simple. Afuera el sol bañaba las hojas de las magnolias, y por primera vez en mucho tiempo, el día se sentía posible. Daniela limpió sus manos y se puso de pie. Bueno, dijo guardando su tableta. Todo limpio. No más drenajes ocultos. Si llaman, déjalos ir al buzón, no les debes nada. Asentí. No van a llamar. Sonrió débilmente. Lo harán. Dale tiempo. Después de que se fue, el departamento se sintió diferente, no más vacío, solo más claro. Junté los impresos y notas que hicimos, los apilé en el mostrador y me serví otro café. Por la ventana veía el verde suave del parque en la calle, un mundo que seguía girando aunque no lo financiara. Llevé la taza a la mesa y me senté un rato escuchando el pulso tranquilo de la mañana. Daniela tenía razón. Los números estaban limpios. Lo que viniera después, fuera lo que fuera, tendría que empezar de cero. Para el fin de esa semana mi departamento parecía un cuartel de guerra, recibos, carpetas y libretas esparcidas por la mesa de la cocina. Daniela venía todas las tardes después del trabajo, su saco aún impecable, el cabello recogido en un chongo que nunca se deshacía. Traía determinación consigo junto con café helado y la misma autoridad silenciosa que tenía desde adolescentes. Vamos a terminarlo, dijo una tarde sentándose a la mesa. Empezamos con el plan de celular. Mi nombre aún estaba ligado a un paquete familiar que no sabía que existía. La línea de Javier, la de Sofía y una extra para seguridad del hogar. Daniela trazó los números con su pluma chasqueando la lengua. Estás pagando 1.200 pesos al mes por su cámara de timbre. La miré sin entender. Yo ni siquiera tengo una. Exacto. Llamó a la compañía y esperó en la línea tamborileando las uñas contra la mesa mientras la voz grabada prometía que nuestra llamada era muy importante. Cuando alguien respondió, Daniela puso el altavoz y me sonrió. Tu turno. Mi voz tembló un poco al principio, explicando que quería quitar mi nombre, cerrar la cuenta, parar los pagos. El representante ofreció descuentos, beneficios de lealtad, tarifas especiales. Dije no a todo. La palabra se sentía bien. Clic. Cuenta cerrada. Pasamos a los préstamos, uno para el coche de Sofía que confirmé hace 5 años. El saldo aún mostraba mi nombre en letras pequeñas e inescapables. Daniela buscó el número del prestamista. Llama otra vez, dijo. Esta vez fue más rápido. Seguí sus instrucciones, presenté la solicitud de liberación, confirmé mi dirección. El proceso era burocrático y aburrido, pero cuando terminó algo en mí se aflojó. Listo, dijo marcando un visto junto al ítem. Otra arteria destapada. La frase me hizo reír, pero era cierta. Cada pago cancelado, cada cuenta cerrada, era como respirar después de años bajo el agua. Para el tercer día terminamos la lista: cable, servicios de streaming, seguros, hasta una vieja tarjeta conjunta que olvidé que existía. Cada vez que llegaba un correo de confirmación, Daniela alzaba su taza de café en un brindis simulado. Por la libertad, decía. La primera vez sonreí. La quinta lo dije en serio.
Cuando guardó su tableta y notas, la cocina estaba limpia otra vez. Me abrazó en la puerta rápido y firme. Lo hiciste, dijo. Ahora descansa. Mañana despertarás y el mundo se verá diferente. Tenía razón. Esa noche el departamento estaba tan silencioso que me sobresaltó. El zumbido del refrigerador parecía más fuerte, el tic-tac del reloj más agudo. Apagué todas las luces, salvo la del fregadero, y me senté a la mesa con un vaso de agua. Afuera la ciudad se movía débilmente, tráfico lejano, un ladrido, el silbido de un tren al otro lado del río. Pero adentro solo estaba yo. Esperaba que el alivio se sintiera ligero como viento entrando tras años de asfixia. En cambio, se asentó pesado en mi pecho, lento e inusual. Me di cuenta de cuánto ruido había vivido todos estos años, los mensajes, las cuentas, la matemática mental constante de quién necesitaba qué y cuándo. Ahora solo había silencio. Fui al dormitorio y me senté en la orilla de la cama, pasando la mano por la colcha. El aire de la noche entró por la ventana, suave y fresco, con un leve olor a lluvia. Mi celular en la mesita de noche permaneció oscuro. Sin mensajes, sin llamadas nuevas. Por una vez no lo alcancé. Me recosté mirando el techo. La calma se sentía extraña, como entrar a un idioma nuevo y darte cuenta de que solo entiendes fragmentos. Sabía que esto era lo que quería, esta distancia, este corte limpio, pero el cuerpo tarda más que la mente en alcanzarlo. Todavía espera la próxima demanda, la próxima disculpa que nunca llega. Pasada la medianoche me levanté y volví a la cocina. Me serví otro vaso de agua, encendí la lámpara junto a la ventana y miré afuera. La calle estaba vacía, salvo por el parpadeo constante de un farol. Por un largo rato me quedé viendo cómo se encendía y apagaba, un ritmo ni cálido ni frío, solo constante, despreocupado. Me recordó algo que Daniela dijo la primera noche que empezamos todo esto. Has estado manejando sus vidas tanto tiempo que olvidaste que la tuya sigue funcionando bien sin ellos. Tenía razón otra vez. El aire se sentía más claro ahora, aunque el silencio tuviera dientes. Apagué la lámpara, respiré la calma y dejé que el silencio se asentara justo donde pertenecía. Pasaron 3 días sin noticias de Javier o Sofía. La calma se había asentado en algo que casi parecía paz. Pasaba mis mañanas caminando por la plaza, comprando pan fresco en la panadería de la esquina, fingiendo que mi vida siempre había sido así de tranquila. Pero la paz, aprendí, no siempre dura, solo espera. El jueves Daniela llegó después del trabajo, aún con su saco azul marino, con una mirada que no pude descifrar. No se anduvo con rodeos. «Tienes que ver esto», dijo poniendo su tableta en la mesa. La pantalla brillaba con el azul suave de una página de recaudación. Arriba una foto, Sofía con el cabello perfectamente peinado, sosteniendo a Matías en brazos. Estaban frente a la casa de Javier, sonriendo como si fuera una postal navideña. El título decía: «Ayuden a nuestra familia en un año difícil». Mi estómago se apretó. Daniela desplazó la pantalla. Lee la descripción. Empezaba con unas líneas sentimentales sobre dificultades inesperadas y cuentas médicas, luego caía en algo más teatral. Nos han traicionado quienes más confiábamos. Ahora empezamos de nuevo solos. No había nombres ni enfermedades específicas ni detalles, solo esa palabra que se me atoró en la garganta: traición. Debajo una sola donación aparecía. 100 pesos. De Javier. Daniela cruzó los brazos. Ni siquiera son buenos mintiendo. Me recargué el aire de la cocina, de pronto demasiado cálido. Entonces esto es lo que hacen ahora, murmuré. Pedir limosna a extraños. Es peor, dijo ella. Usan la lástima para reescribir la historia. No respondí. Mis ojos se quedaron en la foto, la sonrisa de Sofía demasiado brillante, la mano de Javier en el hombro de Matías. Parecían una familia agraviada por el mundo. Si alguien no supiera la verdad, probablemente donaría sin pensarlo 2 veces. La voz de Daniela se suavizó. «¿Estás bien?», asentí, aunque el movimiento se sentía mecánico. No podía dejar de mirar el número C100 recaudados de una meta de C100.000. La absurdidad casi me hizo reír. Pero bajo la amargura algo más se movió. Inquietud. Si esto era por atención, que lo tuvieran.
pero cuentas médicas no era una frase que se usara solo por drama. La palabra tenía un peso distinto real, o no significaba que estaban buscando. Y buscar suele significar desesperación. ¿Crees que Matías esté enfermo de verdad?, pregunté en voz baja. Daniela dudó. No sé. Pero si lo estuviera, ¿no crees que te lo dirían directo? Quise creer que tenía razón. Que era solo otra manipulación, otra actuación para clics de compasión. Pero una parte de mí, la que preparaba los lunches de Javier y se desvelaba cuidándolo de fiebres, no podía ignorar la sombra de la duda. Cerré la tableta con suavidad. Déjalo, dije. Si quieren atención, que la tengan. No les daré la mía. Daniela me estudió un momento, luego asintió. Juntó sus cosas, el roce de su silla, el único sonido entre nosotras. Antes de irse, tocó mi hombro ligeramente. Solo prométeme que no lo abrirás otra vez, dijo. Después de que se fue, me senté sola en la penumbra, el eco de sus palabras aún en la habitación. Afuera la lluvia comenzó a caer lenta al principio, luego constante contra las ventanas. Me hice un té viendo las ondas formarse en la superficie. La imagen de la recaudación seguía en mi mente, la sonrisa pintada de Sofía, los hombros pequeños de Matías. Me dije que era otra mentira. Pero el sentimiento en mi pecho decía otra cosa. Algo había cambiado, silencioso pero seguro, y aún no podía decir si era miedo o lástima. El mensaje llegó cerca de la medianoche, la pantalla iluminando mi cuarto oscuro como una bengala. Por un momento pensé que era uno de los mensajes nocturnos de Daniela. Pero no era su nombre en la pantalla. Sofía. Tienes todo el derecho de odiarme. Pero Matías está enfermo. Necesita cirugía. Por favor. Me senté despacio, el corazón latiendo fuerte. Las palabras se nublaron un segundo antes de asentarse frías y claras. Las leí otra vez. Y otra. La habitación se sentía más pequeña, como si el aire mismo se hubiera espesado. Encendí la lámpara. Su luz amarilla pálida cayó sobre la mesita de noche, atrapando los bordes de una vieja foto familiar que guardaba ahí Javier, de niño no mayor que Matías, ahora riendo con pastel en las mejillas. El parecido siempre había estado ahí, hasta en los ojos. Por un largo minuto no me moví. Mi primer instinto fue incredulidad, otro truco, otra culpa. Luego la rabia vino rápida y afilada. ¿Cómo se atrevía a usar el nombre de mi nieto para llegar a mí después de todo lo que dijo? Después de escupir en mi plato, de burlarse de mí en esa cocina, ahora quería compasión. Pero bajo la rabia, algo más se movió. Un temblor que no podía nombrar. Me levanté, busqué mi bata y caminé a la cocina. El piso estaba frío bajo mis pies descalzos. El celular estaba en el mostrador, el mensaje aún abierto, su brillo constante en la oscuridad. Lo miré un momento más antes de abrir la laptop. Si era mentira, necesitaba saberlo. El nombre del hospital fue fácil de adivinar. Hospital de la Paz, el más cercano a la casa de Javier. Encontré el número del departamento de facturación y llamé, medio esperando una línea cerrada. Una voz somnolienta respondió tras unos timbrazos. Oficina de facturación, dijo la mujer. Disculpe que llame tan tarde, dije. Solo necesito confirmar algo. Hay un paciente llamado Matías Velázquez programado para cirugía esta semana. Hubo una pausa, el suave clic de teclas. Un momento. Contuve el aliento. Sí, señora, dijo al fin. Procedimiento programado para el viernes por la mañana. Se requiere un pago parcial para el miércoles para reservar el espacio. Le agradecí, colgué y me quedé ahí. El reloj de la estufa marcaba las 12:47 am. Entonces era cierto. Mi enojo no desapareció, solo perdió filo. En su lugar vino algo más lento, más pesado. Matías tenía 10 años. 10. La misma edad que Javier cuando trabajé turnos dobles para pagar sus frenos, cuando pensé que el agotamiento era una forma de amor. Me serví un vaso de agua y me recargué en el mostrador. El refrigerador zumbaba quedamente a mi lado. No le debía nada a Sofía. Esa verdad se asentaba sólida en mi pecho. Pero Matías no era ella. Ni Javier.
Era un niño atrapado en las consecuencias de decisiones demasiado grandes para él. Y por más que me dijera que había terminado, no podía quitarme la imagen de él asustado en una cama de hospital esperando. Cerré la laptop y llevé el celular a la mesa. La pantalla estaba oscura ahora, pero el mensaje brillaba en mi mente. A la 1:12 am escribí una respuesta. ¿Qué cirugía? ¿Qué hospital? No tardó en responder. Hospital de la Paz, reparación de válvula cardíaca. Perdimos el seguro hace meses. Por favor, no le digas a Javier que te escribí. Se va a enojar. Miré las palabras, mi pulgar sobre el teclado. Quería hacer 1000 preguntas, recordarle todo lo que había hecho, cada palabra cruel. En cambio, escribí una sola frase: lo pensaré. Luego apagué el celular. De vuelta en la cama, el sueño no llegó. El techo parecía demasiado brillante, mis pensamientos demasiado ruidosos. Seguía oyendo la voz de la enfermera: viernes por la mañana, pago parcial requerido, y la pequeña verdad frágil debajo: no todo lo roto se puede dejar atrás. Cuando amaneció, el cielo sobre Mérida era gris pálido y cargado de niebla. Me levanté, hice café y me paré en la ventana viendo los árboles balancearse. Mi enojo se había enfriado, pero no desaparecido. Solo había hecho espacio para algo más complicado, una comprensión silenciosa de que la compasión, cuando regresa, debe venir con reglas. Lo que hiciera después sería en mis términos. Por la mañana tomé mi decisión. No era perdón ni siquiera lástima, solo una elección tallada en practicidad y algo más silencioso, algo sin nombre. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta, la misma, donde anotaba listas de compras y pagos. La página estaba en blanco salvo por una línea en la parte superior: Hospital de la Paz. Departamento de Cirugía Pediátrica. La escribí al amanecer, justo después del último mensaje de Sofía. Debajo listé lo que podía pagar sin volver a caer en la dependencia. El número llegó al 40% del costo citado. Ni más ni menos. Llamé a Daniela antes de que abriera el banco. Contestó al segundo timbre con voz espesa de sueño. Dime que no les enviaste dinero. No lo hice, dije. No a ellos. Lo enviaré directo al hospital. Hubo una pausa. ¿Estás segura? Lo estoy. Daniela suspiró, esa mezcla suave de frustración y respeto a regañadientes. Siempre tuviste tu propia definición de misericordia. No lo hago por ella, dije. Es por el niño. Lo sé, dijo bajito. Pero asegúrate de que sea limpio. Papeles, recibos, todo. A las 9 estaba en el banco. El cajero era un joven con ojos amables que me saludó con la brillantez de quien aún cree que la vida se puede organizar con orden. Llené el formulario de transferencia con cuidado, revisando cada número 2 veces. El formulario pedía una línea de motivo. Dudé un momento, luego escribí: Matías Velázquez, pago parcial de cirugía. Cuando me entregó el comprobante, sentí el peso de los últimos meses cambiar ligeramente, como el sonido de una puerta cerrándose. ¿Quiere que imprima una copia para sus registros?, preguntó. Sí, dije. Por favor. El papel aún estaba caliente de la impresora cuando me lo pasó. Lo doblé en 3, lo guardé en mi cartera y le agradecí. Afuera el aire de la mañana era denso y brillante. Caminé despacio a mi coche, absorbiendo el zumbido del tráfico, el olor a asfalto mojado. Mérida despertaba camiones de reparto, ciclistas, el leve repique de campanas de una iglesia. Todo parecía ordinario, lo que hacía que la decisión se sintiera a la vez más pequeña y más grande de lo que era. De vuelta en casa hice otro café y me senté junto a la ventana. Mi celular vibró con un mensaje otra vez de Sofía. ¿En serio?, escribió. Luego, unos segundos después: gracias. Lo digo en serio, gracias. No respondí. En cambio, abrí el correo del hospital confirmando la recepción del pago. Incluía una nota breve de facturación. Su contribución se aplicó directamente a la cuenta del paciente. Saldo pendiente para el jueves. Limpio, simple, sin culpa adjunta. Por primera vez en mucho tiempo, el dinero había ido a algún lado y significaba exactamente lo que decía. No era apalancamiento ni disculpa, era una línea trazada firmemente en tinta. Esa noche cociné una cena sencilla, solo sopa y pan.
La casa se sentía estable, como si hubiera encontrado su propio ritmo otra vez. Mientras comía pensé en Matías. No lo imaginé en una cama de hospital ni en escenas dramáticas. Solo vi su rostro pequeño y serio como la última vez que lo vi, sin saber cómo los adultos pueden torcer el amor en poder. El viento afuera sacudía las ramas de las magnolias contra la ventana. Cerré los ojos un momento respirando el aroma de la sopa, la calma del cuarto. En el mostrador el recibo impreso seguía donde lo dejé. Un simple registro de una transacción, nada más. Pero al verlo me sentí más ligera. No era generosidad, no era redención. Era algo más limpio que ambos, una recuperación de la elección. Doblé el recibo una vez más, lo puse en el cajón junto a mis cuentas canceladas y dejé que la casa volviera al silencio. El paquete llegó 3 días después de que se liquidó el pago. Sin remitente, sin nombre, solo el mío, escrito con marcador negro en la parte frontal. Era ligero pero sólido, con el tipo de peso que significa que algo dentro espera ser recordado. Lo llevé a la mesa de la cocina y lo puse junto a mi taza de café. La cinta estaba dispareja, como si alguien la hubiera pegado con prisa. Por un momento pensé en tirarlo sin abrirlo. Cualquier cosa de ellos solo podía significar problemas. Pero la curiosidad lenta y cautelosa ganó. Dentro había una caja de cartón simple del tipo que usan los supermercados para frutas. El olor a papel viejo se alzó en cuanto levanté las tapas. Lo reconocí de inmediato, el dulce y polvoriento aroma de fotos que han vivido demasiado tiempo en un cajón. Lo primero que vi fue un montón de fotos atadas con una liga que se había vuelto frágil con el tiempo. Debajo había más instantáneas sueltas, Polaroids. Unos sobres desvaídos de laboratorios de revelado antiguos. Desaté el paquete y dejé que las imágenes se derramaran sobre la mesa. Ahí estábamos. Javier a los 7 frente a su primera bicicleta. Yo al fondo atrapada en una risa con un sombrero ladeado. Otra Javier y mi esposo mucho antes de que se fuera, ambos sosteniendo un castillo de arena que se derrumbó antes de la foto. Nuestra perra Canela. Cumpleaños. Mañanas de Navidad. El tipo de milagros cotidianos que no había visto en años. Los bordes de algunas fotos estaban curvados, los colores deslavados en ámbar y azul suave. Las volteé una por una trazando las fechas garabateadas en la parte trasera. 1994. 1999. 2003. Cada año otro pedazo de vida que guardé sin querer. A la mitad del montón un papel doblado se deslizó. No tenía mi nombre. No había saludo ni firma, solo un mensaje corto escrito con una letra desigual que conocía demasiado bien. Estábamos equivocados. Lo siento. Eso fue todo. Me quedé muy quieta, el papel temblando ligeramente entre mis dedos. La letra era una mezcla de 2 estilos, las mayúsculas cuadradas de Javier al inicio, el trazo más suelto de Sofía al final. Casi podía verlos pasándose la pluma, decidiendo cuánto podían decir sin explicar nada. Puse la nota junto a mi taza y la miré hasta que las letras se nublaron. No sentí alivio, no realmente. Más bien un dolor familiar y pesado, del tipo que viene al escuchar algo demasiado tarde para importar. Afuera el cielo era del color del estaño. Una lluvia ligera había comenzado golpeando suavemente las ventanas. Junté las fotos de nuevo en un montón, aunque se resistían a encajar ordenadamente. Rostros se superponían, la sonrisa sin dientes de Javier, mi propia sonrisa más joven, la casa que alguna vez se sintió hogar. En algún lugar del montón, una Polaroid llamó mi atención. Era de la playa, el verano en que Javier cumplió 12. Sostenía un papalote contra el viento, sus ojos brillantes, el mar detrás difuminándose en plata. Recordé ese día, el viaje largo, el olor a sal, su risa derramándose por las olas. Por un momento, el recuerdo fue tan afilado que dolió. Volví a meter la foto en la caja colocando la nota debajo. Mis manos se quedaron ahí un segundo más presionando la tapa, como si sellara algo frágil dentro. Luego llevé la caja al closet del pasillo, encontré un estante vacío y la puse ahí. Cuando cerré la puerta esperaba sentirme más ligera. No fue así.
El silencio que siguió no era paz, era peso. Del tipo que te recuerda que aunque las personas no puedan decir las palabras en voz alta, el pasado tiene su propia forma de hablar. La lluvia afuera se intensificó en un ritmo constante. Hice otra taza de café, me senté junto a la ventana y vi cómo difuminaba los faroles en halos suaves. La caja quedó escondida en la oscuridad del closet, callada, paciente y viva, con todo lo que solía ser. Pasaron casi 3 semanas antes de que volviera a saber de él. El mensaje llegó un martes por la tarde, corto y vacilante. ¿Podemos vernos? Solo una cena. Iré solo. Miré el mensaje por un buen rato antes de responder. 1 hora. El café en la calle Hidalgo. El lugar que elegí era tranquilo, de esos que la gente olvida que existen. Unas pocas mesas desparejas, el zumbido bajo del jazz de fondo, café, lo bastante fuerte para sostener una conversación sin dejar que se desmorone. Llegué temprano y elegí un asiento junto a la ventana. Afuera la lluvia de primavera caía en finas rayas plateadas, suavizando los bordes del mundo. Javier llegó 5 minutos tarde. Cuando entró parecía más viejo de lo que recordaba, hombros ligeramente encorvados, el cansancio de alguien que había estado esforzándose demasiado por parecer bien. Me vio y dudó, luego cruzó el lugar. «Hola, mamá», dijo bajito. «Hola». Señalé la silla frente a mí. «¿Te ves cansado?» Se sentó, exhaló. «Lo estoy». Por un momento ninguno habló. La mesera vino, rellenó mi café y preguntó qué quería. Pidió un té, el mismo que tomaba de niño cuando no podía dormir. Esa pequeña familiaridad removió algo dentro de mí. «No sé por dónde empezar», dijo al fin, frotando el borde de su servilleta. «Todo lo que digas sonará a excusa». «Entonces no empieces por ahí», dije. Asintió mirando sus manos. Dejé que pasaran cosas. Dejé que Sofía hablara, bromeara, cruzara líneas. Sabía que estaba mal, pero no la detuve. Me dije que mantendría la paz, que tú podías con eso. Las palabras vinieron lentas, entrecortadas, pero honestas. «¿Por qué?», pregunté. Levantó la vista entonces, los ojos enrojecidos. «Porque tenía miedo. No de ella, de lo que diría de mí si te defendía. Ella es buena torciendo las cosas. No quería empezar otra pelea. Así que me quedé callado. La confesión quedó entre nosotros pesada e inestable. Afuera la lluvia se intensificó, golpeando suavemente el cristal. «¿Pensaste que quedarte callado lo hacía mejor?», pregunté. Negó con la cabeza. «No. Me hizo más pequeño». Algo en su voz se quebró, no por autocompasión, sino por algo más profundo, reconocimiento. «He intentado arreglar cosas», dijo. «Por Matías. Por ti. Pero no sé cómo empezar». «Ya empezaste», dije. Pareció sorprendido. «¿Por venir?» «Por decir la verdad», dije. «Aunque sea tarde». Se recargó en la silla, la tensión en sus hombros aliviándose un poco. Por primera vez desde que entró, me miró a los ojos sin retroceder. «Sofía me contó del pago», dijo bajito. 40%. No tenías que hacerlo. «Lo sé». Lloró, dijo casi para sí mismo. No pensé que pudiera. No respondí. No había nada que decir. Continuó, su voz más suave ahora. «Cuando Matías estaba en el hospital seguía preguntando dónde estabas. Le dije que ayudabas a tu manera. No entendió del todo, pero sonrió. Creo que ahora lo entiende». Tracé el borde de mi taza con un dedo, viendo el vapor elevarse y desvanecerse. «¿Cómo está mejor?», dijo Javier. Recuperándose. «Ha vuelto a dibujar. Eso es bueno». Nos quedamos en silencio después de eso del tipo, que no es incómodo, sino frágil como vidrio entre dos personas que han roto demasiado antes. «No puedo pedirte que nos perdones», dijo después de un rato. «Ni siquiera sé si es posible. Pero necesitaba que me oyeras decir que lo siento. Por todo». La palabra «lo siento» no sonaba ensayada. Sonaba como una herida reabriéndose. Asentí lentamente. «Te escucho», dije. «Eso es suficiente por ahora». La mesera pasó, dejó la cuenta y nos dejó solos otra vez. Javier la alcanzó automáticamente y por primera vez lo dejé. Cuando nos levantamos para irnos, dudó.
¿Puedo llamarte alguna vez solo para platicar? Sí, dije. Pero no para arreglar el pasado, solo para platicar. Sonrió débilmente del tipo que no borra el dolor pero lo reconoce. Me gustaría. Afuera la lluvia había parado. La calle brillaba bajo la luz de los faroles, el aire limpio. Caminamos a nuestros coches sin despedirnos, pero el silencio se sentía diferente esta vez, no como distancia, sino como espacio despejado para algo nuevo. Cuando llegué a casa, el olor a tierra húmeda me siguió adentro. Colgué mi abrigo, puse las llaves en el tazón y me quedé un largo momento en la calma. La casa no había cambiado, pero la quietud ya no me oprimía. Se posaba a mi lado como una vieja compañera que por fin sabía mantener su distancia. Era media tarde cuando escuché el golpe en la puerta. No era el toque agudo y autoritario que recordaba, sino un ritmo vacilante, 3 golpes suaves, una pausa, luego uno más, casi apologético. Abrí la puerta y encontré a Sofía ahí. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su rostro sin maquillaje, el cabello recogido en una coleta suelta y la confianza que solía llevar como perfume había desaparecido. En sus manos sostenía un sobre blanco simple. «Hola», dijo bajito. «Hola». Por un momento ninguna se movió. El aire entre nosotras se sentía cuidadoso, como si una palabra equivocada pudiera romper algo frágil. «¿Puedo pasar?», preguntó. Dudé, pero me hice a un lado. «Claro». Entró a la sala mirando alrededor como si esperara que todo estuviera diferente. No lo estaba. El mismo sofá, las mismas fotos enmarcadas, el mismo aroma leve a café y madera vieja. Solo yo había cambiado. «No me quedaré mucho», dijo. «Solo... necesitaba darte algo». Extendió el sobre. Dentro había un cheque de 80.000. La cantidad me sorprendió aunque no lo mostré. «¿Qué es esto?», pregunté. «Es de mí», dijo. «No de Javier, no de nadie más, solo de mí. He estado vendiendo cosas, ropa, joyas viejas, lo que pude. Y la próxima semana vendo mi anillo de boda». La miré, la forma en que sus manos temblaban ligeramente al hablar. La mujer que una vez se burló de mí al otro lado de la mesa había desaparecido. Esta hablaba suavemente, como si temiera que su voz se quebrara. «No tienes que, si tengo», interrumpió. «Lo necesito. Quiero empezar de cero». Su voz se quebró en la última palabra y tomó una respiración lenta, estabilizándose. «Pensé que lo sabía todo», dijo. «Pensé que controlar era fuerza. Pero cuando Matías se enfermó, me di cuenta de lo equivocada que estaba. No podía controlar nada. Ni su cuerpo, ni el miedo, ni la forma en que Javier me miraba cuando llegaban las cuentas». Se sentó en la orilla del sofá, el cheque aún en mi mano. «Pensaba que eras fría», continuó. «Distante, pero ahora veo que solo estabas cansada, agotada de cargar todo lo que te echábamos encima. Y yo lo hice peor. Quise mirar a otro lado, pero no lo hice». Sus palabras eran como piedritas golpeando el agua, creando ondas que no podía detener. «No puedo deshacer lo que te dije», susurró. «Esa noche en la cena lo que hice fue asqueroso. Ojalá pudiera retractarme. Cada palabra». El silencio se alargó entre nosotras. Afuera escuchaba el zumbido bajo de las chicharras, el suave murmullo del viento entre las magnolias. «No me debes esto», dije al fin. «El dinero no arregla lo que pasó». «Lo sé», dijo. «Pero es algo real. Algo que puedo poner para probar que terminé de fingir. No puedo cambiar quién fui, pero puedo devolver lo que tomé». Sus ojos se llenaron, pero no se desbordaron. No había actuación en sus lágrimas ni manipulación, solo agotamiento. Doblé el cheque, lo puse de vuelta en el sobre y lo dejé en la mesa. «Lo guardaré por ahora», dije. «Piensa si realmente quieres que me lo quede». Asintió. «Es justo». Cuando se levantó para irse, se detuvo en la puerta. «Le dije a Javier que necesitaba venir sola», dijo. Quiso disculparse otra vez, pero le dije que esto tenía que venir de mí. Asentí. Así fue. Sonrió débilmente, del tipo que lleva arrepentimiento y alivio. «Gracias», dijo, por no cerrar la puerta de golpe. Cuando caminó hacia su coche,
La luz del sol atrapó su mano. El anillo aún estaba ahí, pero apenas su diamante opaco la banda desgastada. La vi hasta que su coche desapareció por la calle, el eco de sus palabras aún en la habitación. En la mesa, el sobre seguía sin tocarse, pequeño pero pesado de significado. La casa volvió al silencio, pero no era el mismo silencio de antes. Era más suave ahora, con algo nuevo, respeto tal vez, o el leve sonido de algo que por fin descansaba. El sobre llegó un jueves gris por la mañana, metido entre cuentas y anuncios. Estaba dirigido con letras desiguales y onduladas que cruzaban el papel, la letra de un niño. Sin remitente, solo mi nombre escrito en crayón azul. Supe de quién era antes de abrirlo. Dentro había una hoja de cuaderno rayada y un dibujo. El dibujo venía primero dos figuras de palitos sentadas en una banca bajo un sol naranja brillante. Una tenía cabello castaño como el mío, la otra una melena amarilla que debía ser la suya. Arriba, un corazón rojo flotaba torpemente en el aire. Abajo, en crayón verde grueso, escribió: «Perdón por ser malo. Gracias por ayudarme a no morir». Las palabras golpearon más fuerte que cualquier disculpa. Mi garganta se cerró antes de que llegaran las lágrimas. Me senté en la mesa de la cocina, el mismo lugar donde cancelé cada pago automático, donde escribí cancelar junto a mi propio nombre. La luz de la mañana se filtraba por las persianas en rayas finas, cayendo sobre el dibujo como cintas. Por un largo rato, solo lo miré, mis manos temblando ligeramente. No había llorado desde esa noche en la cena. Ni cuando llegaron los mensajes, ni cuando siguió el silencio, ni siquiera cuando llegó la caja de fotos. Pero este garabato torpe, abrió algo que pensé que había enterrado para siempre. Presioné el papel contra mi pecho y las lágrimas vinieron rápidas y silenciosas. No eran pesadas como antes, no cargaban vergüenza ni enojo. Eran limpias. Cuando pararon, desdoblé la carta otra vez, alisando los pliegues con mis dedos. Su error al escribir gracias me hizo sonreír a pesar del dolor. No la firmó. Con cariño, Matías. Solo con cariño, M, como si la palabra fuera demasiado grande para escribirla completa. La tetera silbó en la estufa, trayéndome de vuelta a la habitación. Vertí una taza de té y la puse con el dibujo apoyado contra el frasco de azúcar. Los colores de crayón se veían más brillantes a la luz de la mañana, torpes, desiguales, completamente sinceros. Pensé en la última vez que lo vi, cómo me miró al otro lado de la mesa antes de escupir en mi plato. Me dije que ese momento nos definía para siempre, que algunas líneas no se podían cruzar de vuelta. Pero los niños viven diferente en el tiempo. No cargan las cosas como los adultos. Su perdón no pide lógica. Solo llega sin invitación, pero puro. Encontré un marco viejo en el closet del pasillo. Limpié el polvo del cristal y puse el dibujo dentro. No encajaba perfecto los bordes, sobresalían una esquina ligeramente doblada, pero no importaba. Lo puse en la repisa junto a la foto desvaída de Javier de niño, con glaseado en la barbilla. Luego me senté, dejando que la calma llenara la casa otra vez. Esta vez no dolió. En algún lugar de ese garabato torpe de crayones y disculpas, algo en mí cambió, no borrado, no deshecho, sino suavizado. Afuera el cielo comenzó a despejarse, finas rayas de sol rompiendo las nubes. Me quedé en la mesa hasta que el té se enfrió, trazando el corazón del dibujo con mi dedo una y otra vez, como memorizando la forma del perdón. 2 semanas después de la carta de Matías, llegó otro mensaje de Javier. Encontramos un lugar, decía. Una casita en la calle Reforma. A 10 minutos de ti. Cuando esté lista nos gustaría que la vieras. Miré el mensaje por un largo rato antes de contestar. Solo. Está bien. Nada más. La calle Reforma cruzaba uno de los barrios más antiguos de Mérida, banquetas estrechas, ramas bajas de robles, casas que se inclinaban ligeramente, pero mantenían su dignidad. Pasé por ahí una vez camino al mercado, y pensé qué extraño era que mi hijo pronto viviría tan cerca que casi podía caminar hasta él. Daniela llamó esa noche. Cuando se lo conté, hizo una pausa. ¿Cómo te sientes al respecto? No estoy segura, dije.
Estar más cerca no siempre significa más seguro. Tal vez no dijo, pero podría significar posible. El fin de semana siguiente Javier llamó en lugar de mandar mensaje. Su voz era cautelosa, como probando la temperatura del agua antes de entrar. «Ya tenemos las llaves», dijo. «Aún hay mucho por hacer, pero creo que te gustaría. Es vieja como tu casa». Sonreí débilmente. «¿Eso es un cumplido?», «Sí», dijo. «De los buenos». Me contó del pequeño patio trasero donde Matías quería plantar tomates, de los escalones del porche agrietados que Sofía planeaba pintar. Cada detalle llevaba una sinceridad tranquila, del tipo que no pide perdón pero construye hacia él pedazo a pedazo. «Pasaré cuando estén instalados», dije al fin. Sonó aliviado. Eso es todo lo que quería escuchar. Unos días después pasé de nuevo, más despacio esta vez. La casa era pequeña, de un piso con paredes blancas que necesitaban pintura. Una bicicleta estaba apoyada en la baranda del porche y una cortina ondeaba en la ventana. Por la puerta abierta vi a Sofía arrodillada junto a una caja a medio abrir. Desempacaba algo, tal vez platos, tal vez recuerdos. Matías estaba en los escalones del porche dibujando en un pedazo de cartón con crayones. Cuando levantó la vista y vio mi coche, sonrió y alzó el papel agitándolo en el aire. No pude leer qué era desde donde estaba, pero le devolví el saludo antes de seguir. Esa noche dejé la luz del porche encendida más de lo usual. No por esperanza o costumbre, sino como un reconocimiento silencioso de que las cosas podían existir en el intermedio entre el enojo y la gracia, entre la distancia y el regreso. El aire de Mérida estaba suave esa noche, trayendo el aroma de la lluvia y el césped cortado. Me paré junto a la ventana pensando en la casita en la calle Reforma y cómo de pronto se sentía tan cerca, no solo en kilómetros, sino en ese tipo de espacio que algún día podría dejar respirar al amor de nuevo. Los jueves por la mañana se volvieron mi parte favorita de la semana. Empezó despacio, como todas las cosas buenas, Daniela, convenciéndome de unirme a su clase de cerámica en el centro comunitario del centro. «Mantendrá tus manos ocupadas», dijo. «Has pasado demasiado tiempo sosteniendo todo para los demás. Es hora de moldear algo solo para ti». El primer día el taller olía a arcilla húmeda y café. La luz del sol entraba por las ventanas altas, atrapando el polvo fino que flotaba en el aire. A nuestro alrededor, media docena de personas estaban en sus tornos, concentradas, el zumbido rítmico de la arcilla girando, llenando el espacio. Mis primeros intentos fueron desastres. Tazones torcidos, tazas colapsadas, arcilla que se negaba a centrarse por más que lo intentara. Daniela reía suavemente cada vez que suspiraba frustrada. «No tiene que ser perfecto», decía estabilizando mis manos. «Solo tiene que mantenerse unido el tiempo suficiente para secarse». Sonreí a pesar de mí. «Es un estándar bajo». «Entonces lo cumplirás», dijo. Pasaron semanas y las piezas comenzaron a tomar forma desiguales, sí, pero mías. Una tarde llevé a casa un pequeño jarrón, su superficie áspera, pero orgullosamente intacta, y lo puse en el alféizar. Al principio parecía fuera de lugar entre el orden pulcro de mi casa, pero después de un tiempo pertenecía. Cuando no estaba en el taller me ofrecía como voluntaria en el centro de alfabetización, cerca del Parque de la Ermita. 2 veces por semana me sentaba con adultos que aprendían a leer por primera vez, meseras jubilados, un chofer de autobús que quería leerle cuentos a su nieto. Su determinación era silenciosa pero feroz, y encontré en su lucha algo que reflejaba la mía, la necesidad de reclamar lo que había sido descuidado demasiado tiempo. Por las noches, llenaba mis horas con pequeños rituales, regar las plantas, leer, hasta que llegaba el sueño, caminar por las calles estrechas cerca del río cuando el aire se enfriaba. La vida ya no se sentía como supervivencia, se sentía estable. A veces me sorprendía esperando que sonara el teléfono, la próxima disculpa o crisis, pero permanecía en silencio. Y en ese silencio descubrí algo que no sabía que me faltaba. La paz no siempre llega con alboroto. A veces llega suavemente moldeada por tus propias manos, secándose lentamente al sol,
hasta que una mañana te das cuenta de que es lo bastante fuerte para contener agua. La nota llegó un domingo por la mañana, metida en mi buzón entre un volante de supermercado y una cuenta de servicios. La letra era inconfundible, grande, desigual, hecha con esfuerzo. Decía: «Hola, abuela. Tendremos una cena familiar. Mamá dice que usará los platos buenos. Por favor, ven. Con cariño, Matías». La leí 2 veces antes de dejarla en el mostrador. La palabra familia se quedó como un susurro que no había oído en años. Daniela vino esa tarde. Le mostré la nota y alzó una ceja. «Los platos buenos», dijo sonriendo. «Eso es diplomacia seria». Reí suavemente. Debió practicar esto. Me miró con cuidado. «¿Vas a ir?» «Creo que tengo que ir», dije. «No porque lo pidieron, porque quiero ver qué es esto realmente». Buscó su bolso y sacó su celular. «Bien», dijo. «Pero mándame mensaje cada hora. Si no lo haces, llamo a una misión de rescate». Sonreí. Trato hecho. Esa noche me paré frente al espejo sin saber qué ponerme. Me decidí por un vestido azul suave, que no había tocado en años, simple y cómodo. El color me recordaba cielos tranquilos, algo firme para llevar conmigo. Al cerrar la puerta, el aire afuera se sentía fresco contra mi piel. El camino a la calle Reforma fue silencioso, el sol poniente deslizándose detrás de las magnolias. Por una vez no estaba ensayando qué diría ni preparándome para lo que podría escuchar. Cuando estacioné frente a la casita, la luz del porche ya estaba encendida. Por la ventana vi sombras moviéndose, 3 figuras, una pequeña y riendo. Respiré hondo, abrí la puerta del coche y caminé hacia la luz. La luz del porche brillaba suavemente cuando subí al escalón. Antes de que pudiera tocar la puerta, se abrió. Sofía estaba ahí con un delantal espolvoreado de harina, el cabello suelto alrededor del rostro. Sonrió, pequeña, incierta pero real. «Pasa», dijo. «La cena está casi lista». Adentro el aire olía a pollo asado y pan fresco. La mesa era más pequeña de lo que recordaba, llena de platos desparejos y un jarrón con flores silvestres en el centro. Javier levantó la vista de llenar vasos con agua y su rostro se abrió en una sonrisa tranquila. «Mamá», dijo. «Llegaste». Matías corrió desde el pasillo, sus calcetines deslizándose en el suelo. «Te hice algo». Me dio una servilleta doblada escrita con cuidado en marcador verde: «Abuela Clara». Mi nombre temblaba en la tela como una promesa. «Gracias», dije, mi voz más suave de lo que esperaba. Nos sentamos juntos. Sofía me sirvió primero. El gesto fue pequeño, pero sus manos temblaron al poner el plato frente a mí. Por un momento nuestras miradas se encontraron. No había actuación ni fingimiento, solo reconocimiento. Javier alzó su vaso. Por empezar de nuevo, dijo. Chocamos los vasos, y por primera vez en años, la risa llenó la habitación, no aguda ni burlona, sino suave, fácil. El sonido me sorprendió, luego me calentó. Después del postre, Sofía desapareció en la cocina y volvió con una pequeña llave plateada. La puso en la mesa frente a mí. «Para la casa nueva», dijo bajito. «Visítanos o no, tú decides». Miré la llave por un largo momento antes de sonreír. Esta vez, dije, elegiré cuándo quedarme. Afuera la brisa vespertina se colaba por la ventana abierta, trayendo el leve aroma de la lluvia. La risa que siguió no fue forzada. Fue ligera, ordinaria y por primera vez amable.